el ejemplo de los padres en la familia. Es sumamente importante que los padres sean de buen ejemplo para con sus hijos. Hermanos amados, amigos todos, la paternidad puede ser complicada, puede ser exigente, puede ser difícil, pero déjame decirte que es una experiencia plena que deja mucha satisfacción de aquello que podemos llegar a ser. Y Dios habla mucho de esto en cuanto a los hijos, a la crianza de los hijos, cómo podemos criar exitosamente a nuestros hijos para que sean hombres y mujeres de bien. Y no solo hombres y mujeres de bien, pero que sean hombres y mujeres de Dios. Bendito Dios para siempre. Lo primero que debemos enseñarle a nuestros hijos es la verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios. Hermanos amados, criar a nuestros hijos significa cuidarlos, alimentarlos, educarlos. Educar a nuestros hijos es desarrollar, hermanos amados, en ellos las facultades intelectuales, morales y afectivas. Pero sobre todo desarrollar en ellos, hermanos amados, lo espiritual. Que haya esa conexión entre Dios y nuestros hijos. Pero nosotros como padres somos responsables de que esto suceda. Hay una estadística alarmante de cómo las cárceles se multiplican y las escuelas no. Eso debiese de mandarnos un mensaje. Algo se está haciendo muy mal en el seno familiar. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Hermanos amados, por años, el consejo de la palabra ha estado ahí vigente y poderoso para cada familia, para cada padre de familia. Bendito Dios para siempre. Pero debemos de ser, hermanos, coherentes, constantes. Debemos de tener criterio en el momento de ser para con nuestros hijos. Es muy frecuente mirar cómo mientras los padres alaban al Dios de la gloria, los hijos están en otro mundo, están viviendo su propia experiencia lejos de Dios. Y déjame decirte, en los últimos años se han visto un crecimiento de muertes en jóvenes. Un crecimiento de jóvenes que han muerto por doble dosis. Los cementerios, si pudieran hablar, dijesen cuántos jóvenes se van, cuánto dolor está causando todo esto. Pero ¿en dónde está el meollo del asunto? ¿En dónde está el meollo del asunto? Mayormente cuando somos adoradores del Dios vivo, vamos a la iglesia, estamos alabando al Señor. Pero, ¿qué concepto tenemos de Dios? ¿Cuál es el concepto que tenemos de Dios? Si tenemos un concepto equivocado, estamos en serios problemas. Un concepto equivocado de Dios nos conduce a una mala relación con Dios. Nos conduce a una mala relación con Dios y con nuestro prójimo. Y en este caso, nuestro prójimo son nuestros hijos. Son nuestros hijos. ¿De qué manera estamos nosotros siendo de bendición a nuestros hijos? Porque cuando la palabra dice criar a nuestros hijos, o el consejo dice criar a nuestros hijos, hermanos amados, está hablando de cuidar a nuestros hijos, de alimentar a nuestros hijos, de educar a nuestros hijos. ¿Lo estamos haciendo? Eso es relevante. Eso es muy importante. Yo quisiera llegar con la ayuda de Dios, al corazón de aquel hombre o de aquella mujer que están pasando por esta situación y que no entienden qué es lo que está pasando,
Pero es que muchas veces se le da al hijo tanto, pero todo aquello es efímero, material, y no el consejo de la palabra. Hermanos amados, no podemos perder esa batalla. Debemos de entender cuál es el consejo de Dios, pero sobre todo, cuál es el concepto que tienes de Dios. Algunos tenemos un concepto de que Dios es pequeño, muy chico, que podemos ponerlo en nuestra bolsa. Dios es algo así como un talismán. O si no, Dios es algo así como una relación convenenciera. O sea, yo voy a acercarme a Dios porque me conviene, porque Dios es como un 7-Eleven donde yo puedo ir y llenar mi vaso de café, pedir un café, o pedir un sándwich, o pedir una hamburguesa, o pedir un hot dog, o pedir lo que sea. Esa es una relación convenenciera, pero Dios no es tu prioridad. Entonces tenemos que ver si Dios, si la relación que tenemos con Dios es convenenciera o es una relación porque es mi prioridad. Dios es mi prioridad porque Dios ha dicho en su palabra que Él va a bendecir mi matrimonio. Él ha dicho en su palabra que Él va a bendecir a mi familia. Él ha dicho en su palabra que Él va a bendecir cada cosa que yo hago. Bendito Dios para siempre. Entonces, ¿Dios es mi prioridad o Dios es mi conveniencia? Si Dios es mi conveniencia, van a haber resultados negativos. Van a haber resultados muy negativos. Es un concepto equivocado. Amados oyentes, Dios es Dios de dioses. Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios es grande. Dios es poderoso y Dios es temible, dice la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 10 y verso 17. Hay poder en Jesús. Oh, hermanos amados, la palabra dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, dice la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 32 y verso 17. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, Salmo 8, versículo 3. Digo que es el hombre para que tú lo visites. Dios es grande, Dios es majestuoso, Dios es poderoso, sublime, alabado sea Dios para siempre. La palabra dice, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Así dice la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 11. La palabra dice, amado amigo, que el cielo es el trono de mi Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Dios es grande, bendito Dios para siempre. El concepto que tenemos de Dios puede estarnos costando a nuestros propios hijos. No es posible que teniendo el favor de Dios estés perdiendo a tus hijos. Y no lo tomes como una exhortación, no lo tomes como alguien que quiere lastimarte, porque el propósito de la palabra no es lastimarte. El propósito de la palabra de nuestro Dios es que reacciones, es que entiendas que Dios es todopoderoso y Él puede hacer de lo que no es. Él puede llamar por nombre aquello que ni siquiera existe. Dice la palabra que Él hizo la tierra, lo hizo de la nada. Hay poder en Jesús. No importa cuál sea la situación en tu familia, Dios puede resolver el problema de tu familia. Hay corrientes que están arrebatando a tus hijos. Mientras tú estás alabando a tu Dios, probablemente tus hijos están en la droga. Mientras tú estás alabando a Dios, probablemente tus hijos están en malos pasos. Pero ¿qué es lo que está fallando aquí? Debemos de analizarnos, de autoanalizarnos,
Bendito Dios para siempre. Bendito Dios para siempre. Hay poder en Jesús. Hermanos amados, la palabra dice en el libro de Deuteronomio capítulo 7 y verso 6. Mira lo que la palabra dice. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios, en su misericordia, en su soberanía, escogió al pueblo de Israel, no porque fuese más fuerte, no porque fuese mejor, sino por su amor, por su misericordia, para que el pueblo de Israel fuese testigo de las maravillas del alto Dios, para que el pueblo de Israel, oh bendito Dios, fuese bendecido, anduviese en la verdad del Dios vivo, omnipotente. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hay poder en Jesús. Dios en su misericordia tomó al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel fuese bendecido y los pueblos que tenían dioses paganos miraran en el pueblo de Israel como el Dios omnipotente, el único Dios verdadero, bendecía al pueblo de Israel y ellos dejaran su idolatría y buscaran al Dios de Israel. No los llamó para quedar postrados en el desierto. No los llamó para que sus enemigos los destruyeran. No los llamó para que su familia fuese destruida o comida por los buitres en el desierto. No, los llamó para santificarlos. Los llamó para bendecirlos. Los llamó para hacerlos grandes. Bendito Dios para siempre. Pero la palabra dice que el pueblo de Israel nunca quiso escuchar palabra de Dios. No todo el pueblo, pero la mayoría del pueblo quiso andar en desobediencia, en rebeldía, y no escuchó la voz de Dios. No escuchó la voz de Dios. Hermanos amados, en aquel entonces le podemos llamar a esto que Dios hizo como el evangelio, las buenas nuevas, para que los pueblos circunvecinos dejaran de adorar dioses paganos que no son dioses y buscaran al Dios de Israel. Ahora es lo mismo. Dios ha levantado a su iglesia para que su iglesia resplandezca, para que su iglesia se mantenga en santidad, purificada, justificada por la gracia, para que la iglesia del Señor, hermanos amados, reciba la bendición del Dios de la gloria. Y así como Dios bendijo al pueblo de Israel cuando estaba en Gosén, así Dios bendecirá a la iglesia en este tiempo difícil, guardarlo de la oscuridad que nos rodea. Muchos cristianos están siendo cubiertos por esas tinieblas. Muchas familias están siendo destruidas por esas tinieblas. Es muy doloroso. Y créeme, amado hermano, no lo digo para que te sientas mal, pero es muy doloroso mirarte predicar la palabra y saber que estás perdiendo una batalla con tus hijos. Reitero, no quiero hacerte sentir mal, pero siento la necesidad de predicar este mensaje que Dios me ha dado. Yo te voy a decir algo. Si has hecho todo lo que Dios te ha permitido hacer, te ha mandado hacer, y estás perdiendo la batalla con tus hijos, es otra cosa.
Pero si te has descuidado con tus hijos y no eres buen ejemplo con tus hijos, te afanaste haciendo otras cosas que eran buenas, pero que no daban tiempo para pasar con tus hijos, es tiempo de reaccionar. Es tiempo de reaccionar. La palabra, hermanos amados, de nuestro Dios nos dice aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 6 y verso 5. Dice de la siguiente manera: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a Jehová tu Dios. Y amarás, así comienza el versículo, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios con un todo, con un todo. Y este mensaje es para ti y para mí que somos padres. Amar a nuestro Dios con todo, con nuestro corazón, hermano amado, con nuestra alma, con nuestras fuerzas. Alabarle. Bendito Dios para siempre. Es importante tener esa relación, porque cuando amamos a Dios es que le conocemos, porque nadie puede amar al que no conoce. Nadie puede obedecer al que no conoce. Conoce a tu Dios. Conozcamos a nuestro Dios. Dios es grande. No te quieras crear una imagen que describa la grandeza de Dios, porque no hay imagen colgada en una pared que pueda describir al Dios único y verdadero. Hay poder en Jesús. Cuando tú te pones a pensar, o cuando nos ponemos a pensar, por ejemplo, hermano amado, fíjate nomás, nuestra galaxia, para poder cruzar diametralmente nuestra galaxia, según los científicos, hermano, se cruza en 100,000 años luz. En 100,000 años luz se cruza nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea. Nuestros vecinos, Andrómeda, la más próxima galaxia a nosotros, está a 2.5 millones de años luz. Imagínate eso. Imagínate lo que los científicos dicen, que hay 10 trillones de galaxias, y creen ellos que aún pueden estar subestimando lo que realmente hay. Dios es grande. ¿Por qué queremos reducir al Dios de la gloria? Mira, el Dios grande y poderoso es el mismo Dios que quiere habitar en tu corazón y en el mío. No hay motivo, no hay razón por qué crearnos una manera diferente de pensar. La palabra dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, una vez que tú amas a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, mira qué más nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Vas a tener esta palabra no a un lado, no abajo, no, estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón, porque es importante, es la palabra de mi Dios, pero tienes que analizarte. Sé un autoanalízate. ¿Yo tengo una relación con el Dios de la gloria por conveniencia o porque Dios es mi prioridad? ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, mira, hay muchos casos, pero te voy a mencionar quizás uno por el tiempo. Eres una persona que entregó su vida al Señor.
ahora va a la iglesia, ahora alaba al Dios de la gloria, le canta, pero por otro lado sigue con la misma astucia que tenía antes, sigue mintiendo como lo hacía antes, sigue manipulando la voluntad de los demás como lo hacía antes, sigue sembrando rencilla, discordia o difamando. Entonces realmente no has cambiado. No has cambiado. Llegaste a la iglesia, pero no ha habido un encuentro con el Señor Jesucristo. Es necesario que haya un encuentro con el Señor Jesucristo. Solo Él puede cambiar tu vida. Y cuando Él cambia tu vida, mirarás las cosas desde otro ángulo y podrás ser de bendición para tus hijos, dándoles a tus hijos amor y disciplina, porque las dos cosas son buenas. Las dos cosas son buenas. Ahora mira lo que la palabra dice. Y las repetirás. ¿Qué va a repetir? La palabra. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La palabra de mi Dios, la verdad de la palabra, vas a transmitir a tus hijos en todo tiempo. En todo tiempo. Vas a invitarlos a la mesa. Vas a orar juntamente con ellos. Vas a ejercitarte en la fe. Vas a ser coherente en lo que haces. Porque no puedes estar diciendo que no mientan cuando tú mientes. Porque no puedes estar en dos pensamientos. Debemos de ser sinceros. El Señor nos invita a que seamos sinceros. Que lo que tú piensas es lo que tú dices y es lo que tú haces. Hay poder en Jesús. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y luego dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Es decir, hermano amado, ser un estudioso de la palabra de nuestro Dios. Ser un estudioso de la palabra de nuestro Dios. Oh, bendito Dios para siempre. Hermanos amados, tu prójimo son tus hijos, es tu esposa. Comienza por hablarles del amor, del poder de Dios a tus hijos. A tus hijos. Bendito Dios para siempre. Hermano, al seguir los principios de estos mandamientos, al seguir los principios y los valores de la palabra, enseñamos a nuestros hijos que la adoración a Dios debe de ser constante, no reservada para el fin de semana, no reservada para determinados días de la semana. No, debe de ser constante. Es nuestro estilo de vida. Bendito Dios para siempre. Bendito Dios para siempre. Aunque nuestros hijos aprendan mucho a través de las enseñanzas directas, hermano, yo quiero decirte algo. Ellos aprenden mucho más observándonos. Sé buen ejemplo para tus hijos. Sé buen ejemplo para tus hijos. No les diga, adoren ustedes a Dios y yo no lo voy a hacer. O ustedes vayan a la iglesia y yo voy a ir a otra cosa. Sé un adorador del Dios vivo. Transmite eso a tus hijos. La disciplina y la instrucción son parte integral, hermano amado, de la paternidad. Proverbios capítulo 13 verso 24 lo dice. Fíjate de qué manera lo dice. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y no está hablando de, hermano amado, de abusar de los hijos, pero está hablando de corregirlo como Dios quiere que se haga, como Dios quiere que se haga. Los niños que crecen en hogares indisciplinados
se sienten rechazados y sin valor. Les falta dirección. Les falta tener autocontrol. Y mientras crecen, se rebelan y tienen poco o ningún respeto por cualquier clase de autoridad, incluyendo la autoridad de Dios. Mientras tus hijos pueden ser instruidos, instrúyelos. Instrúyelos. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo, dice la palabra en Proverbio 19:18. Al mismo tiempo, amados hermanos, que disciplinamos a nuestros hijos, bueno, démosles el consejo amoroso de la palabra. Ellos lo van a entender en su momento. Bendito Dios para siempre. Los hijos han caído en un estado de rebeldía. De rebeldía. Es muy doloroso. Muy doloroso. Mirar padres que son muy activos en la iglesia, pero sus hijos están muy descuidados o ya tomaron su camino. Y yo te invito a que consideres esto. Considera esto. Mira lo que la palabra dice en el libro de San Mateo, capítulo 5 y verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia. Y en este caso en particular te está hablando a ti, padre de familia. Te está hablando a ti. Mira, no importa que seas una luz que se ve, no sé, quizás una pequeña vela o veladora o una pequeña candela, dicen en algunos países. O quizás sea un rayo muy grande de luz. No importa, eres luz. La palabra dice que nosotros somos la luz del mundo y dice que como luz del mundo necesitamos alumbrar. Necesitamos ser luz. Necesitamos ser luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Trata de ser buen ejemplo para tus hijos. Esfuérzate para ser buen ejemplo para tus hijos. Yo deseo de todo corazón que reflexionemos juntamente, que consideres lo que Dios quiere para nuestras familias. Dios no quiere que tu familia sea destruida. Dios no quiere que tus hijos sean arrastrados al mal. Dios no quiere que tus hijos formen parte de una estadística de jóvenes que murieron por la violencia, por andar participando en la violencia, o que murieron de doble dosis por andar en la droga, o que están en la cárcel por malos pasos. Esa no es la voluntad de Dios. La palabra dice que Satanás ha venido para destruir vidas. Ha venido para matar ilusiones, esperanzas. Ha venido para robarte la paz. Pero grande es el Dios de la gloria, que si nosotros entendemos el mensaje y nos levantamos en fe, Dios nos va a dar la victoria sobre nuestros hijos. Dios nos va a dar la victoria sobre nuestros hijos. Pero cambiemos el concepto que tenemos de Dios. Dios no debe de ser tu conveniencia. Dios debe de ser tu prioridad. Dios no debe de ser tu conveniencia. Dios debe de ser tu prioridad. Es tu palabra la que te hace grande.
para con tus hijos. Pero el hombre sin palabras, sin darle carácter a sus palabras, sin darle sentido a sus palabras, el hombre que es inconstante, pues siembra lo que cosecha, cosecha lo que siembra, perdón. Mira, estamos de pie porque Dios es bueno y misericordioso. No estamos de pie porque somos mejores que los demás. Estamos de pie porque Dios en su misericordia nos tiene de pie. Si has servido al Dios de la gloria por años y por alguna razón te has descuidado de tus hijos y tus hijos no quieren nada con Dios, es bueno que comiences a ejercitarte, comienza a trabajar, comienza a pelear por tus hijos. Comienza a pelear por tus hijos. El propósito de Dios fue que el pueblo de Israel fuera bendecido para que las gentes no conocedoras del Dios vivo miraran cómo Dios estaba bendiciendo al pueblo de Israel y ellos dijesen: yo quiero ser parte, yo quiero recibir esa bendición también, yo quiero ser parte. Y sabes una cosa, el pueblo de Israel, mucho pueblo se rebeló, pero eso no quita la grandeza de Dios. Eso no quita la santidad de Dios. Imagínate lo que le dijo el Señor a Moisés cuando la zarza ardía y que se aproximó Moisés. La palabra dice que Dios habló a Moisés y le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Ahora imagínate si le dijo eso a Moisés, a su siervo Moisés, profeta de Dios, caudillo, patriarca, juez, legislador. Si le dijo eso a Moisés, ¿qué te hace pensar que nosotros no debemos de quitarnos las sandalias? ¿Qué te hace pensar que nosotros no debemos de buscar a Dios y de revestirnos de su gracia? Necesitamos que el Señor nos santifique a través de su palabra. Necesitamos que el Señor nos purifique nuestra mente, nuestros labios, nuestro ser. Necesitamos: Señor, no tengo la capacidad. Señor, no sé cómo. Padre, pero sabes una cosa, yo sé que tú estás conmigo. Tú me vas a capacitar. Tú me vas a dar las palabras que necesito para hablar con mis hijos. Hay corrientes fuertes que están arrastrando a la juventud a la destrucción. Los gobiernos están construyendo cárceles cada año. Las escuelas no tanto. Pero Señor, yo sé que tú, Padre mío, tú guardarás a mis hijos. Y tú me vas a dar la capacidad para instruirme en tu palabra y yo poder hablar con ellos, aconsejarles, como dice la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6 y verso 5. Bendito Dios, hasta el 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El Dios que crió los cielos, el Dios que crió la tierra, el Dios que crió el mar, es el mismo Dios que te dice que Él puede ser tu abrigo. Él es nuestro abrigo. Así dice la palabra: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Imagínate nuestros hijos siendo bendecidos por, hermano amado, por el omnipotente Dios. Te deseo lo mejor. Mi deseo en el Señor es que Dios te bendiga. Tus hijos son hermosos. Tus hijos son hermosos. Tus muchachas son hermosas.
Intercedamos por ellos. Intercedamos por ellos. No permitamos que ese evangelio prefabricado lo abracen, porque nomás van a destruir a tus hijos. Yo he visto líderes irresponsables que enseñan con una libertad tremenda mientras sus hijos se hunden en calamidad espiritual. No seas así. Yo he visto como ministros que predican con tanto conocimiento la palabra, sus hijos no quieren nada con Dios. Mira, tu familia es importante. Tu familia es importante. Tu relación matrimonial es importante. Es tiempo de recapacitar. Seamos buenos ejemplos para nuestros hijos. Dios te bendiga y hasta pronto. Pásatela bien.